Hola, hoy vamos a hablar de la memoria, la denostada memoria. Ha tenido épocas mejores. Hoy estamos en una época en la que se pone el énfasis en la construcción de significados y tal parece que la memoria no hiciera falta. Naturalmente, entre el polo de pretender sacarse una carrera a base de memorizar, una carrera técnica, o el extremo de solo comprender, hay que em, poner de manifiesto que la comprensión requiere de la memoria. Eso es algo muy fácil de demostrar. ¿Por qué hay que memorizar? Hay que memorizar porque hay aspectos del conocimiento que tiene un carácter mecánico y convencional, como un número de teléfono. Un número de teléfono hay que memorizarlo. Además, hay que memorizar aquello que no necesita comprensión para su recuerdo. Eso va a constituir la base del trabajo intelectual posterior. ¿Qué hay que comprender? Aquello que establece la base conceptual para la aplicación. Uno comprende para aplicar. Hay que comprender aquello que no necesita de aplicación para su comprensión, porque si es así es preferible hacerlo aplicando. ¿Qué hay que aplicar? Lo que constituye la base práctica de la creatividad. Aquello que no necesita de la creación para su aplicación por su carácter rutinario o estándar. Los estudios habituales de grado tienen ese carácter de estándar. Son estudios para el ejercicio de una profesión. La creatividad es una cualidad que se puede desarrollar y que se puede tener en grandes cantidades por talento natural, pero cuando hablamos del grado estamos pensando sin perjuicio del talento de los alumnos, estamos pensando en conocimientos para el ejercicio de una profesión. ¿Qué hay que crear? Aquello que constituye la base ética de la vida buena. ¿Con esto qué queremos decir? Que no todo lo que es posible es deseable. La mayoría de las personas recuerdan, esta es una tabla citada por Biggs, en la que alude a como potencial autor a William Glasser, el psicólogo. Eh, ¿Qué dice esta tabla? Que recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que se escucha, el 30% de lo que se ve. Paramos aquí, ¿por qué? Porque las clases expositivas fundamentalmente están constituidas por estos tres estímulos. Leemos, escuchamos y vemos. Ya se puede ver que si esta tabla responde a la verdad, cuestión que es fácil de probar por uno mismo en una conferencia, hasta qué punto es deficiente como método como método sistemático de presentación de contenido. En el otro extremo, sin embargo, tenemos que se recuerda el 80% de lo que se utiliza y se hace en la vida real y, y esto es interesante, el 95% de lo que se enseña a otro. Con esto no estoy señalando al profesor, sino señalando a aquellos alumnos que se vean en la tesitura de ayudar a otros compañeros, porque en esa ayuda están recibiendo ellos mismos un enorme beneficio, el recuerdo bien fundado. La memoria tiene un fundamento biológico. El sistema límbico, de los tres sistemas en que de una manera rudimentaria podemos dividir al cerebro, el cerebelo que se ocupa de los instintos y los aspectos motores, eh, el sistema límbico y el neocorte, donde residirían las actividades intelectuales, el sistema límbico en general se ocupa a través de glándulas como la amígdala de las emociones, un recurso potente y elemental para la supervivencia. Bien, pues ahí residen algunas, algunos elementos realmente fundamentales para la memoria, entre ellos el hipocampo. La memoria, de una manera muy sencilla, es la capacidad de traer de nuevo a la conciencia acontecimientos eh, que sucedieron en el pasado. La memoria se nutre fundamentalmente del sentido de la vista.
Los estímulos recibidos, ya sean visuales, ya sean sonoros, o verbales, que no dejan de ser sonoros, sufren un filtrado inconsciente de unos 30 segundos que es llevado a cabo por el tálamo y que filtra los impulsos recibidos del exterior que no son relevantes para la supervivencia. En una segunda fase y en un proceso ya consciente, la memoria central operativa analiza la información en función de la experiencia del individuo, determinando si esta tiene sentido, la información, es decir, si se relaciona con experiencias anteriores, con el propio sistema de valores del individuo, también si la información tiene significado o importancia para el sujeto en función de su utilidad. Todo esto son indicadores del funcionamiento de la memoria central operativa. La memoria central operativa se sirve de memorias complementarias, por así decirlo, como la ecoica y la icónica. La ecoica se refiere a los sonidos, la icónica a las imágenes. La memoria icónica se encarga de recibir la percepción visual, la memoria ecoica mantiene almacenados los estímulos de carácter auditivo. Es muy importante que distingamos entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente. La sinapsis, y no es cuestión de hacer alarde relacionado con la biología, la sinapsis es el sistema de conexión entre los extremos de las neuronas, es decir, es la interfase en la que se produce la transmisión de información entre neuronas. La memoria a corto plazo obviamente se sirve de sinapsis. La memoria a largo plazo es consecuencia de un reforzamiento permanente de tal sinapsis, de tal manera que se establecen pautas y conexiones entre neuronas que permiten eh, consolidar los recuerdos. La memoria a corto plazo tiene limitaciones. En lo que a contenido se refiere, es capaz de retener durante unos 10 segundos, si no se repasa, entre 7 elementos más menos 2, es decir, entre 5 y 9 elementos. Por eso recordamos un número de teléfono, aunque usamos una técnica inadecuada porque la, eh, el 7 más menos 2 se refiere a paquetes de información, no a dígitos. De modo que tradicionalmente los números de teléfono recordamos de 2 en 2 dígitos, sería más potente recordarlos de 3 en 3 dígitos, por ejemplo. También cuando se nos presenta una lista para el recuerdo, recordamos mejor la información que está al principio o al final de la secuencia. La memoria a corto plazo permite la retención de información, apoya al aprendizaje, la comprensión se produce en su entorno, permite la resolución de problemas. Cuando estamos resolviendo un problema estamos haciendo uso de la memoria a corto plazo. También cuando estamos resolviendo un problema notamos las limitaciones de la memoria a corto plazo cuando tenemos que echar mano de papel o pizarra para tener a la vista datos y poder llevar a cabo operaciones lógicas o operaciones de otro carácter. Las limitaciones de capacidad de la memoria a corto plazo también impide que llevemos demasiadas tareas al mismo tiempo. Esto todo el mundo también puede experimentarlo. La memoria a largo plazo, por el contrario, es un almacén al que nos referimos en general cuando hablamos de memoria. Hay varios tipos de memoria a largo plazo y es conveniente distinguirlos. La memoria declarativa se refiere a información sobre hechos, datos y desde luego relaciones entre ellos. Eh, Tiene a su vez dos tipos de memoria, la memoria semántica y la memoria episódica. La semántica se refiere a conocimientos eh, y sus significados. Fundamentalmente los significados, es decir, la relación entre conceptos o la relación entre teorías o la relación entre principios dota de objetos con significado a- al, al ser humano. La memoria semántica es donde precisamente se almacenan los significados.
Obviamente la palabra almacén aquí es abusiva porque los mecanismos de memoria son bastante más sutiles. La memoria episódica, por otra parte, lo que hace es representarse eventos o sucesos que reflejan detalles de situaciones vividas y no solamente el significado. Tiene una gran importancia la memoria episódica. La memoria procedimental, por su parte, opuesta o complementaria de la declarativa, sirve para almacenar información acerca de procedimientos. Procedimientos son secuencias de actos más o menos mecánicos y que tienen una gran importancia, obviamente, en, en carreras como la nuestra, carreras técnicas, dado que se apoyan en, en procedimientos que tienen que ver con ensayos de materiales, procedimientos que tienen que ver con sistemas de calidad o de cualquier otro carácter. De modo que sabemos que hay una memoria que da soporte a este tipo de conocimiento. Las emociones son fundamentales en relación con la memoria. Recordamos de una manera muy fiel aquello que está relacionado con una emoción fuerte. También hay que tener en cuenta que la información que recibimos necesita ser codificada para su eh, almacenamiento en la memoria a largo plazo. De eso se ocupa el hipocampo y lo hace durante el sueño profundo, una fase del sueño que todos disfrutamos cuando gozamos de salud. Es muy importante también tener en cuenta los valores. Nuestra visión del mundo tiene una gran importancia en la selección de información y en el cómo la codificamos, cómo la tratamos, cómo la interpretamos y por tanto cómo la recordamos. En este sentido, entre los muchos valores que una persona puede manejar, el de la autoestima, el concepto de uno mismo, tiene una gran importancia. Por eso generamos una especie de memoria emocional cuando rechazamos experiencias que nos han llevado al disgusto, nos han producido fracasos y repetimos experiencias en las que hemos tenido éxito. Naturalmente esa repetición conlleva una mejora de su recuerdo. La gran paradoja es que tendiendo a recordar lo que tiene sentido y significado para nosotros, sin embargo, en el ámbito de los estudios tanto de enseñanza secundaria como universitario, se tiene una tendencia a utilizar la memoria como recurso principal. Y eso es uno de los errores más graves y quizá lo que el proceso de Bolonia nos trae fundamentalmente en el cambio educativo es justamente invertir esa eh, inadecuada tendencia. Podríamos hablar de un nivel de significado cero de una información como la que ahí se presenta, en la que no hay ninguna pauta. Recordar esa secuencia de números y letras como la clave de un ordenador requiere del refuerzo, del uso una y otra vez, de la presencia de esta información ante nuestra conciencia una y otra vez para recordarla de forma eficaz. Sin embargo, en cuanto hay pautas ya todo resulta más sencillo. Ahí tenemos la pauta 1, 2, 3, 4, 5, es evidente que esta pauta la recuerda cualquiera, pero ojo, la recuerda cualquiera porque está basada en el uso de la memoria cuando aprendimos por primera vez los números y su orden. La secuencia de la derecha es también una secuencia que tiene una pauta. Ya vemos cómo el 1 se repite dos veces, el 2 3, el 3 4, el 4 5 veces. Seguramente sabríamos cuántos números 5 vendrían a continuación. Hay una pauta que ayuda al recuerdo. Cuando aparecen esquemas gráficos, el significado empieza a tener ya potencia porque se basa la relación entre la información nueva que recibimos y el recuerdo y comprensión del esquema refuerza el recuerdo. Y podríamos hablar ya de un nivel de significado 3, es decir, la máxima expresión del nivel de significado cuando ya utilizamos mapas conceptuales y tenemos bien establecidos, por lo menos para nosotros, las relaciones entre conceptos. En resumen, el ser humano recibe información de carácter icónico y de carácter ecoico, es filtrado y utilizado por la memoria de corto plazo
y mediante mecanismos como el refuerzo memorístico y fundamentalmente el significado pasa a la memoria de largo plazo. Memoria de largo plazo donde estará a nuestra disposición tanto más eficazmente en la medida en que cuando se trate de información sin significado hayamos utilizado la técnica del refuerzo y cuando se trate de información con significado hayamos sabido anclar ese significado en el significado de otros conceptos suficientemente. Hablando de procedimientos, pues aquí tenemos uno muy sencillo y bien estructurado de cómo pasar de la memoria de corto plazo a largo plazo. Cuestiones fundamentales que tienen que ver, y ya lo hemos tratado en otra ocasión, con los componentes de la motivación, expectativas, decíamos, y valor. Bien, el valor, interés de la cosa. Si la cosa tiene interés para nosotros, la recordaremos mejor. Si la cosa tiene utilidad, la recordaremos mejor. Si la cosa la usamos, utilización, la recordaremos mejor. Si repasamos, si la ponemos una y otra vez delante de nuestra conciencia, la recordaremos mejor. Pero un componente muy importante del recuerdo es la reelaboración, es decir, la continua, el continuo trasiego de la información para hacerlo nuestro, para convertirlo en parte de nuestro discurso, para que deje de ser un discurso ajeno, un discurso extraño. Eso requiere una serie de pasos. No es que estén todos aquí, pero están los esenciales. Y hablando de esencialidad, la esencialización es uno de los componentes de esa reelaboración, es decir, extraer lo fundamental, lo más representativo, ser capaz de presentárselo en forma esquemática, con mapa conceptual, subrayando, con las formas gráficas, es decir, haciendo uso de los distintos tipos de memoria, la icónica, la ecoica si es el caso, movilizando todo nuestro cerebro. La organización del material, porque cuando un material se presenta de forma lógica, es más fácil recordarlo, porque la lógica interna de un material, mm, eh, al tratarse de una estructura significativa que compartimos todos los seres humanos, será más fácilmente reconocida por nosotros. Las técnicas de mnemotecnia, pues fundamentales, en definitiva, relacionar significados o datos con imágenes o esquemas familiares. La implicación vivencial, haciendo alusión a la importancia de las emociones y los valores. Ebbinghaus experimentó consigo mismo y fue capaz de trazar estas curvas de cómo se produce el olvido. Son fundamentales para poder cuantificar el trabajo de repaso de una información. Mm, un poema, una serie de algoritmos, textos farragosos que no tengan significado y tengan que ser recordados de memoria. Y ojo que en la enseñanza moderna la reproducción literal de los textos no tiene sentido cuando se trata de enseñanzas técnicas, sino la reelaboración, como hemos visto en la anterior diapositiva. De manera que debemos reducir el uso de estas técnicas de memoria, como hemos insistido varias veces, para aquella información que no tiene significado, o podríamos añadir ahora, para aquella información que en la interpretación del texto en el que estamos trabajando resulta irrelevante su significado y lo tomamos ya como un dato de partida. Aquí tenemos una lectura cuidadosa de las curvas de Ebbinghaus que no vamos a reproducir, sino que las dejamos para que el alumno pueda tranquilamente leerlas. En resumen, ¿cuándo es mejor estudiar? ¿Por la mañana o por la noche? Pues ya hemos visto que la información es necesario codificarla. ¿Quién la codifica? El hipocampo. ¿Y cuándo la codifica? La codifica justamente cuando estamos en el sueño profundo. Luego parece sensato dejar la noche para el sueño natural en nuestro hemisferio y permitir que el día sea el tiempo que utilicemos justamente para la adquisición de información.
Otra cuestión fundamental es la hidratación, una cuestión que no debe ser olvidada. El cerebro necesita mucha agua y estudiar en términos de sequedad es hacerlo de forma menos eficiente. Una recomendación que se extiende también a las situaciones de examen. Por otra parte, hemos visto los distintos tipos de memoria y hemos distinguido fundamentalmente en los cuatro planos de la comprensión, que empieza con el sustrato de la memoria para lo que no tiene significado, continúa con la comprensión de aquello que tiene significado, pero un carácter fundamentalmente lógico y que no necesita de la acción para ser comprendido. Un tercer estrato que sería el de la aplicación o el de la acción, donde los conceptos formales toman cuerpo, son aplicados a problemas reales y por tanto afianzados en la memoria. Y un cuarto nivel de enorme importancia, que es aquel en el que tomamos decisiones sobre qué y cómo y cuándo debe ser utilizada la información y que tiene que ver, como hemos dejado dicho, con nuestras emociones y nuestros valores.